Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a Lo Dijo un Libro. Como siempre es un placer compartir con todos ustedes. Hoy tenemos un nuevo día de escritora en este caso. Estoy con Jimena Politino, que ella es contadora, licenciada en administración, comunicadora y que nos trae acá, por supuesto, como dije, escritora. Hola Jime, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, vamos a compartir tu libro Finanzas para Mabeles. Ya el título me atrajo. La verdad que la idea, por lo que entiendo, es hacer algo que puede parecer complejo, algo sencillo. ¿Viene por ahí la idea? Sí, sí, la idea fue transmitir un poco una tarea que yo venía haciendo a través de las redes sociales y que después había continuado con la radio. Tengo una columna semanal en una radio de Mendoza, de poder darle un nuevo formato, ¿sí? O un formato más a lo que venía comunicando a través de estos medios con el libro. Entonces dije en un momento, bueno, esto que yo estoy comunicando o estas ideas que estoy trayendo a las redes sociales, plasmarlo en un libro, y así nació Finanzas para Mabeles y otros seres curiosos. Y otros seres curiosos, me encanta. Bueno, el tema asusta un poco la palabra finanzas, por lo general, más allá de las personas que están abocadas a eso, ¿no? Eh, sí, mira, asusta mucho y creo que lo estamos viendo en nuestra realidad cotidiana de hoy en día. Si vemos los índices de morosidad de tarjetas de crédito, de préstamos personales, eh, creo que hay como cierto rechazo todavía a mirar o a automirarse las finanzas personales y ver en qué situación estamos. Entonces el libro, con un lenguaje muy llano, muy cotidiano, amigable, con recursos visuales, viene justamente a tratar de romper ese mito quizás que hay sobre las finanzas, de que son complejas, que son solamente para algunos, que yo no estudié nada relacionado con finanzas, no tengo o no puedo saber. Entonces, al principio puede que asuste, pero un poco de la tarea que también hago a través de las redes sociales es valorar el proceso, ¿sí? No solo es valorar el proceso, sino el primer paso de enfrentarse a la situación y decir, bueno, esta es la situación que tengo, como enfrentarse a la balanza, ¿no? Ujú, Muchas veces sí. no nos queremos pesar y decimos, uy, el jean ya no me prende, y bueno, a lo mejor uno de los eh, principales aspectos que tenemos que mirar es el tema del peso. Después nos haremos análisis, veremos cómo estamos en otra situación. Bueno, las finanzas es exactamente lo mismo, tomar el primer paso, y animarse a transitar esto de tener unas finanzas personales más sanas. Así es. Bueno, uno de los primeros temas que abordás en tu libro entiendo que es el tema del presupuesto. Bueno, ¿cómo armo un presupuesto? Yo, bueno, he entrevistado a varias personas hablando de finanzas y hay como dos miradas, es anoto lo que gasto o anoto antes de gastar lo que tengo que gastar. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? ¿Cómo yo logro tener un buen presupuesto? Mira, a ver, son las dos caras de una misma moneda, porque el presupuesto, justamente, si vamos al origen de la palabra, presupone, ¿no? Se anticipa a una situación. Entonces, en el presupuesto trabajamos con todo lo que es información diaria y mensual pasada, porque podemos partir de información pasada, pero también nos proyecta hacia futuro. Entonces, por eso decía que el primer paso justamente es sentarse y confeccionar este presupuesto. Es decir, de un lado vamos a tener todos los que son fuentes de ingresos, ya sea nuestro sueldo, honorarios, eh, trabajo, trabajo independiente, perdón, trabajo independiente o cualquier otra fuente de ingreso que tengamos. No sé, por ejemplo, estamos separados de nuestra pareja y nos pasa una cuota alimentaria. Bueno, eso también registrarlo como fuente de ingreso, porque es justamente lo que va a solventar la otra parte del presupuesto, que son los gastos. Entonces, mensualmente llevar un registro. Si puedo hacerlo con otra frecuencia mayor, como por ejemplo, no sé, quincenalmente, bueno, es deseable, ¿no? Pero llevar el presupuesto con información mensual y sobre todo proyectarnos hacia los meses siguientes, cuál va a ser, por ejemplo, mi nivel de endeudamiento, es decir, cuáles son los compromisos que tengo que afrontar. Sé que a lo mejor, no sé, en septiembre empiezan las preinscripciones del colegio de mi hijo.
Bueno, ya tener estipulado, saber que si estoy en relación de dependencia o soy jubilado en los meses de junio y de diciembre voy a contar con el aguinaldo. Entonces también tenerlo en esa planificación financiera. Justamente, como volviendo al origen de la pregunta, saber cuál es mi situación hoy, mi punto de partida y ver cómo va a ser en los meses subsiguientes. Y también prever que si en los meses subsiguientes voy a tener, ya sea fuentes extraordinarias de ingreso o de gastos que a lo mejor ya puedo ir previendo, bueno, sería la situación ideal. Bueno, mi pregunta en cuanto al presupuesto es, siempre está, por ejemplo, yo puedo saber cuánto gasto de luz, de cable, una cuota de algo. ¿Cuáles son esos gastos que cuestan presupuestar? Por ejemplo, los alimentos, esas cuestiones del día a día. ¿Cómo se lleva un buen presupuesto de eso? Mira, si recién estás empezando, la técnica presupuestaria es de ir de lo general a lo particular. ¿Sí? Si vos no tenés el hábito de llevar un presupuesto, decirte que anotes el café que te tomás todos los días, no va a ser un hábito sostenible en el tiempo, porque me vas a decir, no, si yo no llevo nunca un presupuesto y encima me está diciendo que haga o que registre todos los gastos que tengo diariamente, no sé, pagué el estacionamiento, me tomé un café, compré una barrita de cereal, y probablemente al segundo o tercer día lo dejes de hacer. Entonces, el consejo es ir de lo general a lo particular. A ver, estructuro mis gastos, coloco todos los gastos fijos, es decir, eso es que no es que sean los mismos en importe todos los meses, sino que lo tengo todos los meses. Ujú. Por ejemplo, el alquiler o el préstamo hipotecario, el seguro del auto, el colegio de los chicos, el supermercado, por más que mes a mes no gastes el mismo importe en supermercado, es un gasto fijo porque vos sabés que todos los meses lo tenés que hacer. Entonces, una vez que hayamos adquirido el hábito de decir, tengo conducta de registro, tengo conducta de conciencia, recién ahí justamente pasar a lo más particular, que es el gasto diario. ¿Sí? Esto que decíamos que en finanzas personales se le suele denominar gasto hormiga, Ujú. que es ese gasto pequeño, chiquitito, pero que te va comiendo la liquidez o te va comiendo justamente el presupuesto y ya después te deja sin resto para otro tipo de cosas. Entonces, empezar de a poco. Primero, valorar que empiezo. Segundo, empiezo de lo general a lo particular. Registro todos los gastos fijos. Una vez que tengo el hábito, bueno, también empiezo a registrar los variables, ¿sí? Y después que tengo el hábito de registrar los fijos y los variables, paso a aquellos que son, eh, aquellos que se dan con frecuencia o extraordinarios, podríamos llegar a decir. Claro, una salida al cine o algo así con Tal los cual, chicos. tal cual. Porque si yo te, a ver, si yo te digo, mira, a ver, empezar registrando absolutamente todo se hace difícil de sostener en el tiempo. Y justamente lo que queremos es crear hábitos. Claro. Entonces, empecemos con el hábito, extrapolándolo al tema del peso, de una dieta o de ejercicio físico, lo valorable es empezar, ¿sí? Después en el proceso podemos ir haciendo ajustes. Claro. Bueno, eso para empezar el tema del presupuesto. Ahora, uno de los puntos interesantes de tu libro, que es fundamental, que muchas veces, digo yo, a veces nos traicionamos, el tema del ahorro. ¿Cómo logramos ahorrar? ¿Se puede ahorrar en este país? ¿Se puede ahorrar en nuestra moneda? Bueno, ahí hay varios puntos para hablar. Primero, en finanzas personales, lo que se sugiere siempre no es ahorrar cuando te sobre, porque si vos esperás a que te sobre, no te va a sobrar nunca, ese momento no va a llegar nunca. Entonces hay que tener conducta de ahorro desde el momento en que recibo la plata, ya sea mis honorarios, mi sueldo, ¿sí? Eh, entonces, justamente tener esta posibilidad o esta conducta de ahorrar. Hay distintas reglas, ¿no? Está la regla del 50-30-20, que dice del 100% de mis ingresos, el 50 lo voy a destinar a gastos fijos, el 30 a gastos eh, que son como más eventuales Claro. y el 20 para el ahorro. La realidad es que cada persona tiene que tener su propia regla de proporciones.
¿no? Nadie, nadie le vamos a poner el cuchillo en la panza para que ahorre el 20%, pero ya que tenga la conducta o el hábito de ahorro, ya eso es lo importante y lo valioso, ¿sí? A lo mejor de nuestro presupuesto empezar con algo gráfico, algo tangible. Decir, voy a reservar de la plata que me entra todos los meses un billete de 10.000 pesos, ¿sí? Sí, Eso es sí. gráfico, es palpable. Puedo sacar cuál es el porcentaje, a lo mejor de un billete de 10.000 pesos de mis ingresos totales, sí, y a lo mejor es el 1%, a lo mejor sea el 5%. Pero bueno, ya con eso yo ya sé que todos los meses me voy a guardar un billete de 10.000 pesos. A ver, estoy diciendo un billete, pero puede ser de la billetera virtual o de la cuenta de banco. Separar 10.000 pesos, separar un monto fijo. Entonces, esa es la mejor sugerencia. No ahorrar. ¿Entraría ahí reservas, por ejemplo, en Mercado Pago o alguna billetera virtual? Claro, ahí vos haces la reserva de la manera en que vos quieras. Las billeteras virtuales, por ejemplo, en Mercado Pago, tiene Sí. el apartado de reservas, Naranja X tiene la de los frascos. Cada uno va a encontrar la forma que mejor le quede o que sea más cómoda, más conveniente, pero empezar con el hábito de ir separando todos los meses, hacer de cuenta que no lo tengo, no sé, me lo comió la cuenta del banco un impuesto que no tenía previsto, bueno, hacer lo mismo, empezar con un monto chiquito, 10.000 pesos, 20, lo que te quede cómodo, pero empezar a tener el ahorro. Eso por un lado. La primera conducta es ahorro al principio del mes o cuando cobro mis ingresos, no Ujú. cuando me sobra. El segundo es, bueno, ¿qué voy a hacer con ese ahorro? Voy a cubrirme del riesgo de inflación o de que esos pesos se vayan a depreciar. Bueno, ¿de qué manera me voy a cubrir? Y segundo, ¿qué voy a hacer si me quedara, por ejemplo, en pesos? ¿Los voy a invertir? ¿Los voy a dejar en la cuenta sin que haga nada? Bueno, ya ahí es otra decisión. Entonces, primera decisión, ahorro cuando me ingresa la Sí. plata, aunque sea un monto pequeño. Después decido si quiero cobertura o quiero inversión. Y ahí elijo el mejor instrumento, el que me quede más cómodo, el que mejor pueda dominar. Cuando mencionas ahorro, el ahorro consciente, hablas de objetivos financieros. ¿Y cómo uno puede decir, bueno, este es un objetivo financiero? ¿Te referís a cuestiones tangibles? Mira, un objetivo financiero es cualquier objetivo que yo tenga que implique una erogación de plata o implique la necesidad de asignarle un presupuesto a ese objetivo, ¿sí? Yo, por ejemplo, a ver, podría tener un objetivo eh, de algo físico, como por ejemplo cambiar el auto, o podría incluso tener un objetivo de algo no físico, como por ejemplo terminar o empezar una carrera universitaria. Yo lo estoy haciendo más por una necesidad de formación, de profesionalización, de un objetivo mucho mayor que algo físico, pero que igualmente va a requerir de un presupuesto financiero, ¿sí? Yo probablemente tenga que pagar una cuota si es que voy a ir a un instituto privado, o si incluso si voy a uno público, saber que voy a tener que tener disponibilidad para transportarme, para los materiales, para la compra de un libro, la suscripción a una plataforma. O sea, cualquier objetivo que yo tenga que implique una erogación de fondos se va a transformar en un objetivo financiero. Y ahí es justamente donde voy a tener que empezar a planificar, porque un objetivo sin un plan es solamente un deseo. Entonces, si yo tengo un objetivo, tengo que ver cómo lo voy a cumplir. Y en ese cómo lo voy a cumplir, una parte es justamente de dónde va a salir la plata, ¿sí? Si me voy a tener que ajustar en algo, si voy a tener que desarrollar una actividad extra para poder solventarlo, pero solamente lo voy a poder hacer si conozco cuál es mi punto de partida. Si ya hice ese ejercicio de presupuestar y determinar, bueno, de mis ingresos y de mis gastos tengo un resto, puedo incurrir en este objetivo, en este gasto, en esta inversión o lo que sea, o necesito bajar el nivel de gasto Mm. justamente para que me empiece a quedar un resto. Todo eso que decís que a lo mejor parece obvio porque lo hacemos constantemente, nada más que muchas veces lo hacemos mal, porque estamos en constante
contacto con el tema dinero y finanzas y continuamente estamos tomando decisiones, malas o buenas, estamos tomando Sí, decisiones que vos digas, si vos querés alcanzar algo, comprar algo, lo que sea, un mueble, una tele, un vehículo, una propiedad, lo que sea, es un objetivo financiero. Uno dice, me gustaría tener tal cosa y queda ahí como un deseo. Todo eso que dijiste, que trato de sí. ponerlo también en palabras yo, que parece obvio, deja de ser obvio cuando lo aterrizás y decir, bueno, a lo mejor yo realmente no me lo propuse, no me propuse alcanzar tal cosa, quería. Sí, bueno, justamente, mira, esa frase no es mía, creo que es de Saint-Exupéry, que dice que justamente un objetivo sin un plan es una expresión de deseo. O sea, yo puedo desear muchas cosas, pero si no me voy a poner en acción, si no voy a decir, para lograr este objetivo, primero tengo que hacer esto, segundo tengo que hacer lo otro, tercero tengo que hacer eso, no voy a alcanzar ese objetivo, pero esto ya da para mí incluso como una filosofía de vida. Sí, O sea, yo puedo desear un montón de cosas, pero si no me pongo en acción y no diseño un plan, por más que sea muy rudimentario, lo escribo en el papel y digo paso uno, paso dos, paso tres, no, no se no, alcanza. no se va a alcanzar, ¿sí? A ver, llevémosle un ejemplo concreto y bien cotidiano. Ay, me gustaría comer algo rico. Debería hacer esta tarde un bizcochuelo para tomar mate. Bueno, paso uno, ¿qué necesito para hacer el bizcochuelo? ¿Tengo los ingredientes? Sí, no, los tengo que ir a comprar. ¿Puedo ir a comprarlo? Lo preparo, lo cocino y listo. Ahí ya hice un plan, ¿sí? Por más que sea casero, rudimentario, sencillito en un papel, bueno, lo mismo con un objetivo financiero. Me encanta. Bueno, salimos un poquito ahora sí del ahorro, de esos planes y esos deseos financieros, para hablar de otros que no gustan tanto. La palabra deuda. Ujú. ¿Se pueden abordar el tema de las deudas? ¿Se puede manejar una deuda? Sí, a ver, lo ideal sería no incurrir Ujú, en un nivel de deuda que sea inmanejable, porque hay que también desmitificar el tema de la deuda. La deuda no siempre es mala, ¿sí? No siempre es una mala palabra decir deuda. La mala palabra creo que es el sobreendeudamiento y el para qué nos endeudamos. A ver, el endeudamiento sano y para crecer o para, llevémoslo a las finanzas personales, para justamente tener o adquirir un bien durable, podríamos llegar a decir, o para tener mi primera casa o para poder cambiar el auto, no siempre es malo. El tema es cuando empezamos a endeudarnos para justamente para vivir, para me endeudo para ir al supermercado, me endeudo para cargar nafta, me endeudo, saco un préstamo en la billetera virtual para pagar la luz. Ahí ya estoy incurriendo en un endeudamiento que a veces se puede tornar peligroso, ¿no? Si es para salvarme de una situación justo este mes, mira, no llegué a fin de mes, pero necesitaba pagar y como de manera excepcional voy a incurrir a pedirle un préstamo a Mercado Pago, bueno, no pasa nada. El problema es cuando lo empiezo a hacer de manera sistemática. Y este mes no pude pagar la luz y pedí un préstamo en Mercado Pago y el mes que viene no puedo pagar el teléfono y pido otro préstamo en Mercado Pago que se me acumuló con el anterior. Entonces, la palabra en sí mismo, deuda o endeudamiento, no es malo por sí solo. ujú, Lo malo es el para qué. Y justamente si además de esa conducta de endeudamiento es sistemática. claro. Ahora te pregunto, hablas de deudas buenas, la casa, ¿qué otros ejemplos de deudas buenas? ¿Y cómo puedo yo saber, bueno, soy una persona apta emocionalmente? Entiendo que esto también está traspasado por las emociones, la conducta. Eh, Sí. ¿Cómo puedo saber si yo estoy apta para tener ese tipo de deuda? Bueno, a ver, vos bien decís, tiene que ver mucho con lo emocional. Hay una cuestión de consumo que es que el cerebro busca la recompensa inmediata. Entonces, por ahí vemos algo que nos gustó, convengamos que siempre estamos atravesados, inundados permanentemente de información, de publicidad, de cosas que no necesitamos. Entonces,
como te decía, desde lo conductual, el cerebro busca recompensa inmediata. Vi unas zapatillas que me aparecieron en Instagram que están en promoción en 12 cuotas, pero la realidad es que probablemente no las necesito, ¿no? Entonces, desde lo conductual, revisar justamente estas conductas. Soy impulsivo, me compro algo para compensarme, eh, realmente lo necesito o es a lo mejor un capricho. Entonces empezar a hacerse todas esas preguntas desde lo conductual para ver cómo estoy comprando yo. Yo siempre doy un ejemplo, siempre no, en el último tiempo doy un ejemplo de una persona, de una asesoría que hice a principio de año, justamente una persona muy endeudada con las tarjetas de crédito que, que recurre a mí y me dice, Jimé, ¿cómo puedo hacer para salir? Bueno, empezamos a hacer todo un trabajo de diagnóstico, un, un trabajo de justamente de presupuestar, de ver cuáles van a ser las próximas obligaciones o exigencias que esa persona iba a tener en los próximos meses y también cómo iba a ser su flujo de ingresos en los próximos meses. Eso desde la parte presupuestaria. Después empezamos a analizar un poco el tema de lo conductual. Y en esto empezamos a analizar resumen por resumen de la tarjeta de crédito. Y la persona se dio cuenta sola de que todos los consumos que tenían con su tarjeta de crédito eran cosas que veía en Mercado Libre de publicidades que les llegaban y las compraba. Entonces, no hacía el ejercicio de al menos esperar 24 horas para tomar esa decisión de compra, de preguntarse si realmente lo necesitaba o era un capricho, de visualizar su presupuesto y decir, che, ¿puedo incurrir en una cuota más? ¿Tengo margen para el mes que viene o durante los próximos 6, 12 meses incurrir en una nueva deuda? Entonces, acá, respondiendo a tu pregunta, bueno, yo solamente puedo saber si puedo endeudarme o no, si conozco cuál es mi punto de partida, ¿sí? Mi punto de partida presupuestario, y si además hago cada tanto ese examen personal de decir cómo son mis conductas de consumo. Analizar desde esta parte que tiene que ver mucho con el cerebro, cómo funciona nuestro cerebro, esto que te decía que busca recompensa inmediata, y ver si puedo empezar a cambiar esos hábitos o esas conductas que muchas veces son por impulsividad. Claro, hay mucho esto de me lo merezco, para eso trabajo, te encontrás mucho de eso, o hay mucho pico de me suprimo, no compro nada, nada, y de repente hago un gasto que... La otra vez Sí, veía un reel que decía, no sé, 50.000 pesos en Mercado Pago, yo comprándonos unos sándwiches por 40.000. O sea, algo así. Y era todo lo que tenían. Y haciendo un gasto que sabían que era como excesivo. sí. Hay mucho de eso. Mira, mira, sí, yo con respecto a eso, dos cosas. No soy de las partidarias de que hay que permanentemente restringirse y eh, evitar el cafecito o muchas personas que hacen asesoramiento financiero te dicen hay que evitar los gastos hormiga. La verdad que yo no soy partidaria de eso, porque incluso uno empieza a perder hasta la motivación diaria de levantarse y decir, me levanto a trabajar para pagar la tarjeta de crédito, el alquiler y las cuentas. ¿Y cuándo vienen los gustos? ¿Y cuándo viene vivir? Bueno, yo creo que en la restricción no está el secreto. Yo creo que quizás el secreto, si es que hay uno, porque no hay una receta para todos, es justamente la buena administración, la buena gestión. La ecuación financiera tiene dos componentes, ingresos y gastos, ¿sí? Si yo evalúo todos mis gastos y llego al punto de que ya no puedo restringirme más, y bueno, voy a tener que poner el foco en el ingreso y ver qué puedo hacer justamente para generar un ingreso extra. Si tengo alguna habilidad, si puedo dar clases, si soy habilidoso con las manos y puedo generar algo, si puedo vender algo adicional, si me queda tiempo, obviamente, porque también Mm. incluye mucho el recurso de tiempo. Para mí el tiempo es el recurso más valioso que tenemos. Si tengo tiempo y disponibilidad para realizar otra actividad. Entonces, no hay recetas, ¿sí? No hay recetas mágicas, pero sí entiendo que la situación particular de cada uno la tenemos que conocer y tenemos que ser conscientes de esa situación. Así es. Bueno,
Me fui salteando al tema de las emociones porque me parecía muy interesante, pero tenemos un punto antes que es, creo yo, no sé qué opinás, a lo mejor vos que sabes del tema, el tema inversiones, qué tanto sabemos, qué tanto se desconoce, es una palabra que suena muy grande, podemos todos invertir, Mabel puede invertir. Sí, por supuesto, creo que hay que perderle el miedo y de la manera que le perdemos el miedo es con información. Exacto. Entonces, si vamos a invertir, elegir el instrumento que nos quede más cómodo a nuestro nivel de conocimiento. No solo a nuestro nivel de conocimiento, sino cuánto estoy dispuesto a perder, ¿sí? Con una Ujú. inversión. Hay inversiones que son más seguras y otras que son más riesgosas. La rentabilidad es directamente proporcional al riesgo, ¿sí? Las instrumentos financieros o bancarios, justamente para invertir, más riesgosos son justamente los que obtienen más rentabilidad. Pero si yo no conozco el instrumento, si no estoy al menos informada, o si se lo delego a otra persona y yo no sé si este instrumento está regulado por la Comisión Nacional de Valores, si ese asesor financiero está matriculado ante la CNB, que son cuestiones mínimas que yo tengo que ir sabiendo y bueno, probablemente o pierda mi capital o termine perdiendo más de lo que deseaba. Entonces, información para decidir siempre, conocerme a mí, cuál es mi nivel de riesgo que estoy dispuesto a tolerar y ahí es donde surgen los perfiles de inversores, el perfil más conservador, más arriesgado, el moderado, que tiene que ver con esto, cuánto estoy dispuesto a perder yo en mi inversión. ¿Estoy dispuesto a soportar la volatilidad o soy más propenso a una renta fija? Entonces, creo que con la información justamente podemos tomar buenas decisiones. Y empezar con algo sencillo, con un monto pequeño. Las inversiones pueden darse, no hay que ser ni millonario ni haber estudiado finanzas para invertir. Empezar con montos pequeños, ver cómo va reaccionando o cómo va evolucionando esa inversión. Ir capacitándome, leer un libro, escuchar un podcast, buscar un asesor financiero. Creo que son las claves y la mejor forma de empezar. ¿Y darías un ejemplo? ¿Cómo puede ser? Si viene Mabel y Ejemplo, digo, vamos a decir Mabel porque tu libro se llama Finanzas para Mabel, es como decir, bueno, yo tengo este dinero, lo tengo guardado, lo quiero invertir. Ya por un lado tengo mi ahorro, tengo este dinero porque vendí algo, lo quiero invertir. mira, No tengo ni idea por dónde empiezo, a dónde voy, a un banco, a dónde voy. la, las recomendaciones financieras son tan diversas como personas te piden un asesoramiento, ¿sí? Ajá. No va a haber una misma receta para una misma persona. Y lo importante es conocer a esta persona, saber cuál es su objetivo financiero, es decir, por qué quiere invertir, qué quiere lograr. Con esa plata se quiere ir de vacaciones en diciembre, quiere tener su propia casa, quiere generar su jubilación para cuando se retire. ¿Cuál es el objetivo de esa persona? Saber justamente cuánto grado de riesgo está dispuesto a tolerar, saber con qué instrumentos se está más cómodo. Por ejemplo, vos me decías, vamos a un ejemplo concreto, que esa persona asesorarla para que conozca los distintos instrumentos que existen instrumentos bancarios, instrumentos del mercado de capitales, de los seguros incluso. Entonces, darle el abanico de información y al recibir el feedback de toda esa información que yo necesito para poder asesorarla, mostrarle cuáles son las mejores alternativas para esa persona. ¿Sí? Eh, pero siempre con información. Y sería quizás irresponsable de mi parte decirte, mira, en este ejemplo esta persona tiene que hacer tal o cual cosa porque es lo que le convendría. Sería irresponsable porque no tengo toda la información como para poder darle un asesoramiento. Pero eso sería básicamente las cosas que yo podría llegar a hacer. Conocernos, que primero que confíe en mí como asesor, en mí digo, o X persona, ¿no? Que confíe en el asesor financiero, que confíe que está capacitado, que está matriculado, que tiene referencias, que lo va a hacer o le va a ofrecer instrumentos que están regulados tanto por el Banco Central como por la Superintendencia de Seguros de la Nación o por la Comisión Nacional de Valores.
primero darle eso, tranquilidad. Y segundo, conocer a esa persona y conocer cuáles son sus objetivos financieros para poder ofrecerle el mejor instrumento. Mm. Porque cuando hablamos de dinero también hablamos de que hay gente que estafa y hay algo que pueda decir tengan cuidado con esto o desde tu lugar de comunicadora no podés decir eso. Mi rol como comunicadora creo que tiene que ver justamente con brindar información para que la persona pueda tomar mejores decisiones. Eh, el otro día leía una nota que era una nota de opinión en un diario de acá de Mendoza que decía, ojo con los falsos influencers Ujú. financieros, porque siempre o generalmente detrás de una recomendación financiera viene una marca, Claro. ¿sí? Mm. Viene una marca de una billetera virtual, de un banco, de un seguro o de lo que fuera. Eh, entonces, yo ahí ya empiezo a desconfiar, ¿no? De, ya no me está dando una recomendación para que yo tome una mejor decisión. Me está dando una recomendación para que yo termine decidiendo por tal o cual cosa. Y en el Ujú. fondo me pregunto, ¿es la mejor decisión? Y bueno, entonces lo tomo como consejo y busco otro y busco más información, quizás de otra voz, de otra persona, de otro asesor, y ahí yo construyo mi propio criterio. Pensamiento crítico, me encanta. Tal cual, que hoy en día está tan, eh, tan en boga cuando hablamos de inteligencia artificial, de delegar todo en la IA, Ujú, incluso hasta la toma de decisiones más sencilla, bueno, ujú. rescatar ese pensamiento crítico, justamente juntando distintas voces o opiniones y ahí formar la mía propia y decir, bueno, esto es lo que realmente me convendría a mí. Genial. Bueno, ya como para ir cerrando de a poco, ¿cómo se construyen estos hábitos saludables? Yo entiendo que es bastante de lo que mencionaste, pero digo, bueno, quiero empezar, bueno, quiero tener hábitos financieros saludables, ya sea que tenga poco o mucho, acá no se trata de la cantidad de ingresos que uno tenga, sino de ser una persona que quiere, digamos, llevarle salud a su economía. Podemos mencionar algunos pasos para justamente tener hábitos financieros saludables. Recapitulando, llevar nuestro propio presupuesto, registrar, empezar de lo general a lo particular. Una vez que ya tengo el hábito de registro, empiezo justamente a registrar de mayor a menor. Empiezo con los gastos fijos, después los variables y después paso a los eventuales. Separar una porción de mis ingresos para el ahorro en cuanto lo cobro, ¿sí? No esperar a que me sobre para ahorrar, sino ya incorporarlo con un hábito. Después, ese porcentaje o ese monto que yo le destino al ahorro, ver qué voy a elegir, si voy a elegir cobertura o voy a elegir inversión o voy a elegir ambos, cuál es el instrumento que mejor me funciona o con el que mejor yo me siento cómoda, conocerme a mí mismo y saber cuáles son mis objetivos financieros, fijarme mis propios objetivos financieros de corto, mediano y de largo plazo y ahí establecer un plan, cómo voy a hacer para lograrlo, revisar mis conductas en cuanto al consumo, cómo soy yo, si soy impulsivo, si puedo esperar, si realmente lo necesito o lo quiero. Son todos pequeños hábitos que puedo ir incorporando. Si estoy en familia o estoy en pareja, justamente hablar de estos temas, traer el tema de las finanzas, ya sea personales, y justamente cuando comparto un proyecto de vida con otra persona, cómo Ujú. los podemos justamente amalgamar para poder lograrlo juntos. Me parece que son como pequeños hábitos que tengo que ir incorporando y sobre todo valorar el proceso como cualquier cosa que hagamos en la vida, valorar mi proceso personal de decir, empiezo, lo sostengo, quiero llegar a este objetivo, bueno, no compararse, no creer en los falsos gurúes, en los falsos Mm. asesores que Muy tienen la bien. receta, sino justamente crear mi propio proceso, valorarlo y sostenerlo. Me encanta ese resumen que hiciste. Ahora ya te quiero preguntar, como estamos en Lo dijo un libro, cómo ha sido ese proceso como escritora, porque me entiendo que es un nuevo lugar, se está vendiendo el libro, cómo ha sido la receptividad de los demás. La verdad que, por supuesto, yo no me dedicaba a la escritura,
lo hice como una forma de incorporar un nuevo formato o un formato más a la comunicación. Empezó de manera nada, muy sencilla, traduciendo o llevando los conceptos justamente a la compu, y cuando ya tenía más o menos un borrador del libro, lo mandé a una editorial que a la primera que se lo mandé me tomó la idea y le gustó y me propusieron publicarlo, así que no fue, digamos, traumático. Tengo amigas, conocidas de escritores que les ha costado muchísimo la etapa de publicación, pero bueno, no fue mi caso. Sí, trabajamos con una etapa de preventa que no funcionó como esperábamos, así que tuve que, bueno, recurrir a otras herramientas para que terminar la publicación, porque la preventa, bueno, no se logró el objetivo justamente que esperábamos para poder prevenderlo y después justamente que saliera a la venta, así que Ujú. nada, tuve que salir a resolverlo en el camino, pero fue una linda experiencia, es una linda experiencia porque recién el libro salió en diciembre, lleva 6 meses nada más, menos de 6 meses, y, y he encontrado, ya estuvo en la Feria del Libro de Buenos Aires, así que tuvo una receptividad. Lo estoy dando a conocer en charlas, en encuentros, sobre todo de mujeres, donde me invitan. Así que el libro recién, podríamos decir que recién está Ah, nacido. buenísimo. Bueno, y si alguien lo quiere conseguir, entonces, Se consigue en todo el país, en las librerías más grandes del país. Ahí hay una publicación en mi Instagram donde están todas las librerías. Se puede conseguir también por Mercado Libre, por la página de la editorial, que es Lid Editorial, LID. Me lo pueden pedir a mí a través de mis redes sociales, que es Jimena Politino, Jimena con J. Así que hay varias opciones y varias posibilidades para poder conseguir. así, y si alguien, estás en este momento en los medios de comunicación, entiendo. Sí, sí, estoy todos los martes en Radio Milwí de Mendoza, fija desde hace 3 años, hablando de consumo, de economía, de finanzas, y después en el resto de los medios donde me invitan, siempre trato de tener un lugarcito para poder comunicar justamente el libro y también lo que yo hago. Buenísimo, por eso, bueno, te agradezco por haber participado de este programa y bueno, espero la hayas pasado muy lindo, la verdad que muy útil toda tu información. Gracias, Jimé. Bueno, gracias a vos y bueno, eh, nada, gracias por dar a conocer también este libro que he escrito con mucho cariño y que espero que llegue a muchas personas. Así va a ser. Bueno, gente, hasta aquí ha sido Lo dijo un libro. Nos encontramos en un próximo programa. Chau, chau.